Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar o vamos a platicar acerca de funciones que nos van a permitir calcular las duraciones de seguridad y vamos a poder calcular fechas de cupones de bonos. Vamos a comenzar con los ejercicios de los archivos de ejercicio del capítulo 4. El primero que vamos a trabajar es Coupon Days Between Beginning and Settlement, que tengo yo abierto en mi pantalla. Vamos a ver una función que se llama CoupDayBS o en español cupón.días.l1. Es decir, vamos a comenzar a calcular el total de días entre el principio de un cupón y su acuerdo, su pago, su liquidación, el settlement en inglés. Primero y antes que nada, nada más una pequeña aclaración que es un cupón de bonos y es cualquier bono que paga interés antes de llegar a su madurez, ¿no? ¿Por qué queremos saber esto? Porque nosotros sabemos o por qué queremos calcular las fechas de los cupones de bonos, porque cuando nosotros compramos un bono queremos saber qué tan adentro de ese cupón estamos comprando o qué tan adentro de ese cupón estamos invirtiendo para saber qué tanto tenemos que esperar para recibir el primer pago de nuestro interés. Entonces, esta función de CoupDayBS nos va a ayudar a encontrar este número, este día es entre el principio y el acuerdo de un cupón. La fórmula como tal va a requerir 4 valores. El primero es la fecha del settlement o del acuerdo. Esta es la fecha en la que nosotros tomamos posesión de la inversión. Después tenemos la fecha de madurez, que es cuando es la fecha en la que procede a partir de la inversión que se te debe. Después tenemos la frecuencia de nuestro cupón. Recuerden que ya mencionamos que los cupones son pagos de un bono. Entonces los cupones pueden ocurrir bueno, dentro de Excel, claro está, cada año, 2 veces al año o bien 4 veces al año. Entonces es anual, semianual o cuatrimestral. Y luego finalmente tenemos la base. Y la base es el método que nosotros utilizamos para contar nuestros días. Creo que ya hemos utilizado algo por el estilo, en donde habíamos dicho que en Norteamérica por lo general utilizamos meses de 30 días y 12 meses. Esto significa que tenemos de menos 360 días financieros por año, ¿no? Eso sería nuestra opción 0. En este caso, como pueden notar, estamos utilizando la opción 1, que es la actual. Esto quiere decir que contamos los días actuales, 28 días para febrero, 31 días para enero, 31 días en diciembre y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con estos argumentos en su lugar, nosotros podemos empezar a crear nuestra fórmula. Vamos a hacer clic en nuestra celda C9. Entonces, signo de igual a mi función CoupDayBS en inglés, cupón.días.l1 en español. Después nos está pidiendo nuestro settlement o nuestra fecha de acuerdo. Entonces es nuestra C3, fecha de madurez, frecuencia y luego nuestra base. Con todo en su lugar, cerramos y noten cómo nuestra base... Ups, perdón, ya no lo mostré. Bueno, noten que nuestra base es opcional nuevamente. Por default la opción natural o la opción que tiene en Excel por default es 0. Entonces, una vez terminada nuestra fórmula, podemos ver que los días entre el comienzo y la liquidación o el acuerdo de nuestro bono es de 135. La razón por la que los días entre el principio y el acuerdo son 135 es porque nosotros tenemos 31 días nuevamente en enero, es la base que estamos utilizando, ¿no? 31 días de marzo, por ejemplo, abril tiene 30 y mayo tiene 15. O bueno, estamos contando nada más 15 de mayo por la fecha del acuerdo. Por ejemplo, vamos a intentar cambiar nuestra fecha de madurez. Aquí vamos a cambiarla, en vez de que sea 31 del 12, vamos a poner, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Ups, se le he equivocado. Aquí es 30 del 09. Vamos a cambiarlo un poquito del 2012 de igual manera. Podemos ver que pues, bueno, los días entre nuestro acuerdo y el principio de nuestro bono cambian considerablemente. Entonces, ¿por qué es útil esta información nuevamente? Porque nos sirve porque calcular el número entre los periodos de nuestros cupones nos da información muy útil a la hora de calcular o para que nosotros podamos saber qué tan pronto vamos a empezar a ver el retorno de nuestra inversión. Y pues ya dependiendo de nuestras metas, entonces podríamos ya considerar comprar bonos con cupones un poco más esparcidas o a lo mejor con calendarios fijos, no lo sé, de diferentes opciones que ahí van a tener que considerar ya de manera personal.
Y bueno, aprovechando que estamos en este tema de esta función de CoopDay.bs, vamos a ver la función de CoopDays sin el bs, ¿no? Es decir, vamos a calcular los días en el periodo de la fecha del acuerdo del cupón. Es decir, cuando nosotros invertimos en en un cupón de bonos, y nuevamente este es un bono que paga interés antes de llegar a su madurez, nosotros podemos evaluar esta inversión de manera un poquito más precisa si nosotros conocemos el número de días en el periodo de este cupón. Entonces, para encontrar ese valor, ya les comenté, vamos a utilizar la función que se llama CoopDays sin la bs, es decir, cupón.días. Se los voy a poner aquí abajo, cupón.días. Es muy similar a lo que acabamos de hacer. Nuevamente vamos a necesitar 4 elementos, la fecha del acuerdo. Nuevamente esta es la fecha en la que nosotros tomamos posesión de la inversión. Básicamente insisto, es cuando nosotros compramos este bono, ¿no? O este cupón. Nuevamente después vamos a tener la fecha de madurez, y esa es la fecha en la que el bono pues la inversión termina. Tenemos la frecuencia de nuestro cupón, y ese es el número de nuestros pagos de interés que vamos a recibir por año, ¿no? A lo mejor son 4 pagos por año, ya lo comentamos también rápidamente en nuestro ejercicio anterior. Y voy a cambiar nada más de archivo para poder ilustrarlo un poquito mejor. Vamos a abrir el que dice Days in Settlement Period. Ya, listo, perdón. Yo creo que con es parecido, pero era lo mismo. Pudimos haber cambiado las fechas, pero como saben, a mí me gusta que tengan todas sus funciones por separadas, todos sus ejemplos por separado, porque si algún día tienen que regresar a ellos, no tengan que estar buscando, recordando qué es lo que hicimos. Entonces, estábamos en la frecuencia de nuestro cupón. Ya habíamos comentado, pues bueno, que es cada cuando recibimos pagos, habíamos comentado que podíamos ser anuales, que podría ser semestrales, es decir, 2 veces al año, o cuatrimestrales. Entonces, los valores que van a quedar aquí, y creo que eso no lo comenté en el ejercicio anterior, es de 1, de 2 o 4, no el número de pagos por año que hay. Cualquier otro valor aquí va a generar un error. Después nuevamente tenemos nuestra base. Esto creo que ya no hace falta que lo repita. Entonces pues vamos a crear nuestra fórmula, ¿no? Entonces esto es igual a CoopDays, y recuerden que sin la sin la bs, es decir, cupón.días, en español simple y sencillamente. Abrimos, nos está pidiendo nuestro acuerdo, coma, la fecha de madurez, coma, la frecuencia, y nuestra base, nuevamente nuestra base siendo opcional. Cerramos nuestra fórmula, presionamos Enter o Tab, y tenemos nuevamente el número de días en el periodo del acuerdo, ¿no? De la compra de nuestro cupón. ¿Por qué nos está dando 365 días? Porque en el año 2011 hay 365 días. Recuerden que si es un año bisiesto, es decir, si de casualidad febrero llegara a tener 29 días, y dependiendo de la base en la que ustedes estén trabajando, pueden llegar a tener resultados incluso de 366 días. Entonces, si les llega a pasar, no se preocupen, es completamente normal, no está incorrecto. Lo que podrían hacer ahí en ese caso sería cambiar su base. Bueno, vamos a ver nuestra siguiente función, y va a ser cupón.días. Los voy a poner aquí, y ahorita abrimos el siguiente archivo, no se preocupen. Cupón.días.l2. En inglés la voy a poner aquí en mi columna H, va a ser CoopDays nc, ¿no? Entonces, la descripción o la definición de esta función como tal es: devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo cupón. Recuerden que los cupones de bono pagan interés en intervalos regulares, ¿no? Es nuestra frecuencia, 1, 2 o 4. Esta función de CoopDays nc, o bien cupondías.l2, calcula el número de días a partir de la fecha de liquidación o de compra hacia la fecha de la siguiente fecha de nuestro cupón. Para saber eso, pues obviamente ni vamos a estar 4 elementos, que es la fecha de liquidación, nuevamente, que es básicamente cuando recibimos un pago o cuando compramos el cupón, es decir, cuando compramos o cuando damos dinero para entrar a esa inversión, ¿no? El siguiente elemento que necesitamos es nuevamente nuestra fecha de madurez, es decir, y nuevamente hacemos la aclaración, cuando nosotros dejamos de obtener intereses de nuestro cupón. Después tenemos la frecuencia de nuestro cupón, que es el número de cupones o de pagos por año.
Y nuevamente tenemos nuestra base, ¿no? Que es como calculamos los días en el año. Entonces vamos a abrir nuestro siguiente archivo y vamos a crear nuestra fórmula. Vamos a abrir el que dice Days to Next Coupon. Aquí lo tenemos y vamos a empezar a crear nuestra fórmula. Esto es igual a Days, perdón, se me fue, Coop Days. Aquí está, NC, espacio, ustedes recuerden que pongan cupón.días.l2, nuestra fecha de nuestro acuerdo, coma, nuestra fecha de madurez, coma, nuestra frecuencia y nuestra base. Cerramos nuestro paréntesis y completamos nuestra función. Ahí lo tenemos, nuestra fecha de nuestro siguiente cupón o los días que hay hacia nuestro siguiente cupón son de 291. Entonces nuevamente pues recuerden que cada vez que nosotros o cuando nosotros somos dueños de un cupón de bonos, recibimos un pago cada X tiempo, es decir, cada vez que un cupón se vence. Entonces si nosotros conocemos el periodo o el tiempo que hay entre un cupón y otro, esto nos permite pues manejar nuestro flujo de efectivo de una manera más eficiente, ¿no? Entonces nuevamente nuestra frecuencia de nuestro cupón va a determinar en gran parte el resultado que nosotros aquí ve. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos a lo mejor pagos cuatrimestrales, el siguiente pago a partir de estas fechas sería dentro de 16 días. Bueno, la siguiente función va a ser coop, y muy similar aquí, coop ncd. En español va a ser cupón .fecha.l2. La definición de esta función como tal es: devuelve la fecha del próximo cupón después de la fecha de liquidación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ella? Pues muy sencillo, vamos a calcular ahora sí que la fecha del siguiente cupón lo acabo de decir. Vamos a calcular la fecha del próximo cupón después de la fecha de la liquidación, ¿no? Tal y como dice nuestra definición. Y bueno, vamos a hacer a un lado un poquito ahorita las redundancias y pues, vamos a ver esto un poquito ya más en serio, ¿no? Después de que nosotros tomamos posesión de un bono, nosotros podemos calcular la fecha en el calendario de su primer pago o del primer pago de este cupón utilizando la función coop y la función cd. Y el nombre de esta función es pues nada más una abreviación de la siguiente fecha de cupón. Entonces, para calcular cuándo la siguiente fecha de nuestro cupón se vence o cuándo lo deberíamos de estar esperando, nosotros podemos utilizar los siguientes 4 argumentos, y son los 4 argumentos que hemos venido utilizando pues bueno durante todos los otros ejercicios. Nosotros necesitamos saber el settlement date, que ya sabemos que es cuando nosotros compramos o tomamos posesión de ese cupón. Necesitamos la fecha de madurez de nuestro cupón, que es cuando nuestra inversión termina. Nuevamente tenemos la frecuencia de nuestro cupón, que podemos saber que es una vez al año, 2 veces al año, 4 veces al año, ¿no? Y nuevamente nuestra base, que es como contamos los días en nuestro calendario, que días naturales o días hábiles, ¿no? Y nuevamente pues, días de Norteamérica sería nuestra opción 0. En este caso nuevamente, y como en todos los demás ejercicios, estamos utilizando una base de 1. Y bueno, vamos a crear nuestros cupones. O más bien, vamos a cambiar en nuestro archivo para que podamos crear nuestras funciones. Voy a llevarme estas dos celdas de aquí. Y bueno, antes de cambiar nuestra función, quiero que noten algo, porque a lo mejor se los confunda un poquito. Fíjense que esta función que acabamos de crear de CoopDaysNC es los días a nuestro siguiente cupón. Y ahorita lo que estamos haciendo con CoopCD es cuando vence el siguiente cupón. Entonces vamos a abrir el cupón, es Date Next Coupon is Due. Aquí lo tenemos. No pueden ver aquí arriba el nombre si tienen dudas. Es el mismo título que tenemos aquí en nuestra columna, en nuestra celda B9. Entonces vamos a pegar las celdas que me traje de aquí para que lo tengan presente. Y vamos a poner, esto es igual a coop, ahí está, ncd, abrimos paréntesis o autocompletamos, settlement, coma, nuestra fecha de madurez, nuestra base y nuestra frecuencia. Completamos, nuevamente nuestra base es opcional y terminamos. Entonces la fecha de vencimiento de nuestro siguiente cupón va a ser el 31 de diciembre de 2011, en año nuevo. Entonces, y nuevamente, nosotros cuando somos dueños de un cupón recibimos un pago cada vez que ese cupón se vence. Por lo tanto, si nosotros conocemos cuándo se vence nuestro siguiente cupón,
podemos pues nuevamente administrarnos un poquito mejor. Me acaba de llegar un comentario que me están diciendo que que es un poquito confuso, que todos son fechas de cuándo vamos a recibir pagos. Y sí, la verdad es que sí es un poquito confuso y a lo mejor tienen que repasar un poquito qué es cada una de las funciones. Recuerden que siempre pueden mandar llamar la ayuda de Excel, pero sin embargo sí tiene diferencias. No es lo mismo la fecha de cuando nosotros vamos a expedir un cupón o cuando vamos a comprar un cupón que cuando nosotros vamos a liquidar ese cupón, es decir, cuando vamos a recibir un pago de ese cupón. Los cupones tienen una fecha de expedición y una fecha de vencimiento y eso es lo que son las diferentes cosas que estamos calculando, ¿no? Hemos calculado ahorita fechas de cuando se vencen y hemos calculado días que faltan para que se venzcan, y nuevamente no es lo mismo calcular una fecha que saber cuántos días hay en el periodo. Es similar, pero no es lo mismo. Habiendo dicho eso, vamos a ver nuestra siguiente función, que va a ser CUPNUM en inglés, claro, como coupon num, the number, CUPNUM. En español va a ser la función pues, básicamente la misma, ¿no? cup.num. Ahí la tienen en su columna J. Nuevamente, ahorita que les dé rápidamente la explicación, cambiamos de archivo para que lo puedan tener por separado, pero no debería de causarles gran problema. La definición de esta función dice así: devuelve el número de pagos de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento. Recuerden que la fecha de liquidación es nuestro settlement date, es decir, la fecha en la que nosotros compramos básicamente ese cupón. Ese es otro concepto que puede ser un poquito confuso. Ahora, ¿para qué nos va a servir entonces en concreto esta función? Nos va a servir para calcular el número de pagos de nuestro cupón que vamos a recibir a través de la vida de nuestro cupón que recibimos, ¿no? Para usar esta función vamos a necesitar 4 argumentos, nuevamente la fecha de liquidación, nuestro settlement date. Ya le voy a decir mejor settlement date para no crear más confusiones, ¿no? Ya todos tenemos muy claro que es la fecha en la que nosotros compramos en la inversión o en la que tomamos posesión de ese bono. Después de eso tenemos nuestra fecha de madurez, tenemos nuestra frecuencia y tenemos la base en la que nosotros estamos contando nuestros días. Entonces, vamos a abrir y nuevamente voy a copiar mis funciones. Vamos a abrir así el archivo donde vamos a utilizar esta función que se llama number of coupons. Recuerden que estamos recibiendo el número de pagos, es decir, un pago por cupón, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en nuestra columna H, nuestra columna I latina, y vamos a empezar a crear nuestra función. Esto es igual a CUPNUM o cup.num. Nos pide nuestro settlement date, nuestra frecuencia, nuestra madurez, nuestra frecuencia, nuevamente de manera opcional nuestra base. Y como en este caso queremos calcular los días naturales del año, y recuerden que Excel toma en cuenta si es un año bisiesto o no. Estamos utilizando el número 1, vamos a poner Enter y podemos ver que entonces en este periodo, a través de esas fechas, estamos recibiendo 4 cupones que hay que ser pagados. Es decir, vamos a recibir, esta inversión nos va a retribuir con 4 pagos. Bueno, entonces vamos rápidamente a ver nuestra siguiente función, que va a ser CUPPCD. Y aquí lo que vamos a hacer con CUPPCD se las voy a escribir nuevamente aquí en nuestra columna H, CUPPCD, porque puede ser un poquito confusa. En español va a ser, y creo que ya utilizamos una variante, ¿no? Ya usamos cupón.fecha.l2, este es cupón.fecha.l1. La definición dice así: devuelve la fecha de cupón anterior a la fecha de liquidación. Recuerden, la fecha de liquidación siendo el settlement date. Entonces, vamos a regresar a nuestro concepto de un cupón de bono, que es básicamente un bono que paga el interés antes de que se madure ese bono. Y el interés pagado es pues resulta ser en un calendario regular, ¿no? Sabemos que puede ser, que más bien que es nuestra frecuencia, que puede ser de 1, 2 o 4. Y si nosotros estamos pensando acerca de inversiones o de invertir sobre un cupón de bonos antes de su fecha de iniciación, más bien dicho, es decir, el primer día que ese bono se vuelve disponible, nosotros podemos calcular la fecha dentro de nuestro calendario del pago de ese cupón o del pago del cupón más reciente, utilizando precisamente esta función de CUPPCD. Para hacer este cálculo vamos a necesitar nuestro settlement date, nuestra fecha de madurez de nuestro bono
Nuestra frecuencia, pues bueno, ya sabemos qué es nuestra frecuencia. Y la base, que es nuevamente la manera en la que calculamos el número de días en nuestro año. Entonces vamos a cambiar de archivo y vamos a crear nuestra fórmula. Nuevamente me voy a llevar arrastrando estas dos funciones para que las tengan sobre su pantalla. Control C para copiar. Y vamos a abrir el archivo que dice Previous Coupon Date. Aquí lo tenemos. Vamos a poner nuestras funciones de este lado y vamos a poner igual cup pcd, preceding due date, nuestro settlement date, nuestra maturity date, nuestra frequency y nuestra base. Cerramos nuestra fórmula, presionamos Enter y entonces la fecha de nuestro cupón previo fue la del 31 de diciembre del 2010. Es decir, y si recuerdan en nuestros ejercicios anteriores teníamos una que decía cuál va a ser nuestro siguiente pago, pues el 31 de diciembre del 2011, ¿no? Un año después, y aquí tenemos el del año anterior. Entonces nuevamente mi cup PCD o cupón.fecha.L1 devuelve la fecha de cupón anterior a la fecha de liquidación. Ahora vamos a platicar y vamos a hacer a un lado todos estos cup y fechas y días y vamos a hablar de duraciones. La función como tal que vamos a ver en inglés se llama duration y en español es directamente duración. Se los voy a poner aquí en la columna H. Duración así pues plenamente, ¿no? La definición de esta función como tal es devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de interés periódico. Y aquí sí voy a cambiar de una vez de nuestro archivo, es más me voy a llevar para no ir arrastrando archivos ya. Vamos a ver que dice calculating duration.xlsx, aquí lo tenemos. Entonces, esta función como tal, como ya dijimos, nos ayuda a calcular la duración anual de una seguridad. Cuando nosotros comparamos bonos, o cupones de bonos, más bien dicho, con diferentes periodos de inversión, se nos pueden complicar un poquito las cosas. Sin embargo, hay un método que nosotros utilizamos para calcular un valor común que nos permite evaluar un bono basado en su sensitividad a los cambios en su retorno, en su yield. Perdón, y no es retorno, es su rendimiento. En Excel, pues como pueden deducirlo, nosotros implementamos ese método utilizando la función de duración. Y creo que nos lo trajimos, ¿no? Nuestra función no importa. Digo, es una sola palabra bastante sencilla. Entonces ahí está, duración. Para calcular la duración, como pueden ver, necesitamos 6 elementos. El primero de esos elementos es nuevamente nuestro settlement date, o la fecha de liquidación en la que nosotros compramos y tomamos control de nuestra inversión. Tenemos la fecha de madurez, que tampoco es un concepto nuevo. Ahora sí es un concepto nuevo, que es el interés de nuestro cupón. Un cupón de bono paga intereses antes de que llegue a su madurez. Eso ya lo conocemos, nada más estamos reforzando su concepto. Entonces nosotros podemos recibir intereses o pagos de intereses por la frecuencia que ya conocemos, 1, 2 o 4 veces al año. Ahora sí tenemos el rendimiento, que también es un concepto nuevo. Y el rendimiento hace referencia como tal al interés del bono como tal. Si nosotros queremos distinguir un poquito entre interés de cupones o interés de retornos, de rendimiento, el rendimiento es el interés que está siendo utilizado para calcular el valor final del bono en su madurez. Y bueno, por último tenemos nuestra base, ¿no? Entonces nuevamente nuestro settlement date, concepto que ya hemos manejado, nuestro maturity date, que es un concepto madurado, coupon interest, el interés de nuestro bono, yield, el rendimiento del interés de nuestro bono a la fecha, o bueno, utilizado para el cálculo final, la frecuencia, cuántos pagos recibimos al año, y la base, cómo estamos tomando nuestro año, ¿no? Uno, nuevamente, para tener un año natural de 365 días, o bien 366 días en caso de que sea año bisiesto. Entonces, con esta fórmula o con esta información a mano, podemos empezar a calcular nuestra fórmula. Esto es igual a, en inglés, duration, en español y nuevamente duración. Nos pide nuestra fecha de nuestro settlement, nuestra fecha de madurez, el porcentaje de nuestro cupón, nuestro rendimiento, nuestra frecuencia
Y nuevamente como manera o de manera opcional nuestra base. Recuerden que si nosotros no especificamos una base, toma el valor por defallo que es 0, que es decir, un año de 360 días. Presionamos tabulador o enter para ver el resultado y nuestra duración resulta ser de 1.74. Ahora, este valor no significa mucho a menos que nosotros tengamos algo contra que compararlo. Entonces, recuerden este valor de 1.74 y vamos a cambiar la fecha de madurez a lo mejor del 31 de diciembre. Y vamos a poner, ¿qué les parece si lo aventamos unos veintitantos años? Vamos a ponerle que la misma fecha, pero vamos a mandarlo al 2000. ¿Qué les gusta? 2041. Entonces vamos a poner aquí 2041, enter, y podemos ver que nuestra duración ahora se vuelve de 14.3. Ahora, vamos a cambiar también nuestro rendimiento de un 7% y vamos a ponerlo al 8%. ¿Qué les parece? Un 8 me gusta bien. Podemos ver que nuevamente mi duración cambia, ahora se va a 13.2. Entonces, como pueden ver, cuando ustedes hacen inversiones a largo plazo en un cupón de bonos, van a encontrar que el yield, el rendimiento, perdón, se me fue la palabra, en esencia determina el valor de nuestro bono. Entonces, pues, mientras más alto, mejor, ¿no? Y recuerden que ustedes pueden utilizar la función de duración para descubrir qué tan sensitivo su inversión es a cambios en su rendimiento. Ahora, vamos a ver otra función que tiene que ver con duración, se llama Modified Duration. Su archivo de ejercicio lo van a encontrar bajo Calculating Modified Duration. Vamos a abrirlo rápidamente. En inglés esta función la voy a poner aquí en nuestra columna M, es duration, y lo estaba confundiendo con el español, que es duración.modif, ¿no? de duración modificada. La definición de esta función dice cómo va: devuelve la duración de Macaulay modificada de un valor bursátil con un valor nominal supuesto de 100 unidades. Entonces, en el ejercicio anterior vimos cómo podemos evaluar un bono utilizando la función de duración, ¿no? Esta duración modificada es otra manera de evaluar un bono, pero de una manera más conservativa, porque es menos sensitiva a los cambios en el rendimiento. Recuerden que la duración iba a ser afectada o nos permitía evaluar qué tan sensitivo es nuestro bono a los cambios en su rendimiento, ¿no? Entonces, esta función de duración o duración modificada es un poquito menos sensitiva. Para esta función necesitamos saber las mismas, exactamente la misma información que estuvimos trabajando con duración, es decir, el settlement date, el maturity date, el interés de nuestro cupón, el rendimiento de nuestro cupón, la frecuencia o la base y la base en la cual nosotros estamos calculando nuestros años. Entonces vamos a calcular nuestra función. Vamos a poner aquí en nuestra celda C10, esto es igual a duration, nos pide nuestro settlement date, nuestro maturity date, nuestro interés de nuestro cupón, nuestro rendimiento, nuestra frecuencia y finalmente y de manera opcional la manera en la que nosotros estamos tomando nuestro año. Presionamos enter o tabulador y podemos ver un resultado inicial de 1.64, ¿no? Entonces, ahorita nada más para ver cómo cambia nuestra duración conforme los parámetros de nuestra inversión cambian, vamos a cambiar su rendimiento al 12%. ¿Qué les parece? Podemos ver que esto baja o disminuye, más bien dicho, a 1.57. Es un cambio muy pequeño. Entonces vamos a poner control Z para deshacer ese cambio. Y vamos a cambiar nuestra fecha de madurez del 31 de diciembre del 2012 y vamos a ocupar la misma que utilizamos en el ejercicio anterior, que fue de 2041, pero ya iba a decir 2041, aunque hubiera sido correcto, me saco de onda, perdón. Y podemos ver que otra vez nuestra duración cambia y al contrario sube y se eleva a 13.73, lo cual es mucho. Vamos a ver qué pasa si nosotros mantenemos esta misma fecha de madurez y cambiamos nuestro rendimiento al 10%. De igual manera disminuye considerablemente. Aquí, ¿qué es lo que quiero que se lleven? Es que cuando nosotros evaluamos cupones de bonos deberíamos de considerar bastante seriamente
utilizar ambas funciones, tanto de duración como de duración punto modificada, para medir la inversión utilizando herramientas múltiples. No véanlo como ir a un doctor y pedir una segunda opinión. Simple y sencillamente recuerden, perdón, se abrieron todos los archivos de ejercicio que tenemos abiertos. Entonces, nuevamente, asegúrense que entonces si ustedes están comparando cupones y están utilizando ambas funciones, de mantener ambas funciones separadas, nunca las crucen, ¿no? Son dos métodos diferentes, entonces si van a comparar bonos, nada más recuerden no mezclar su información. Entonces, eso fue todo por las funciones que nos ayudan a calcular fechas o duraciones de cupones de bonos. Nuevamente, rápidamente, CupDay BS, CupDays, CupDays CNC, CupNCD, CupNum, CupPPC, PPCD, duración y duración modificada. Aquí rápidamente hago un paréntesis. Si ustedes han llegado hasta aquí, pues bueno, nos han seguido, están a tiempo, si nos han mandado sus ejercicios. Un pequeño tip: recuerden, apréndanse y memorícense qué significa la frecuencia en nuestras fórmulas, qué significa nuestra base en nuestras fórmulas. Como pueden ver, no son las únicas funciones en donde las ocupamos, y van a venir en el examen, son preguntas de examen. Entonces recuerden que apréndanselo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima clase.